la pantalla. Ya, ¿dónde está? Debe estar por acá. Ya, y tenemos esta la primera página. Recordemos que aquí se me había duplicado la última hoja, ¿no? Entonces son solo 17 hojas, pero a la final sería como unas 4 hojas nada más porque los gráficos son bastante grandes. Entonces, lo que vamos a hablar es teoremas de congruencia. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos hablando en la circunferencia y el círculo. Entonces, todo esto vamos a revisar en esta clase. El teorema 614. En la correspondencia entre circunferencias congruentes, noten ustedes que aquí la hipótesis habla de que hay circunferencias congruentes. Por acá tenía una ayuda. Acá, este dibujo mal hecho. Entonces, estas dos circunferencias son congruentes. Entonces, en esta correspondencia de circunferencias congruentes, ¿qué pasa? Esta sería la hipótesis. Solo lo de color negro sería la hipótesis. Estas dos circunferencias son congruentes. ¿Qué pasa cuando dos circunferencias son congruentes? Acá está. La tesis sería desde aquí. A ver, vamos a señalar con color azul lo que sería la hipótesis, ¿ya? Hagamos con esto. Para que se note el color azul, tengo que hacer con esto mejor. Aquí está. Tenemos, esto sería la hipótesis y la tesis sería lo que vamos a pintar con rojo. Se corresponden arcos congruentes, sectores congruentes, cuerdas congruentes, ángulo en el centro congruentes. Ahí está entonces. Si ustedes, por ejemplo, estarían preocupados de saber cuál es la hipótesis y cuál es la tesis, yendo al gráfico. Como les decía, lo de color negro es la hipótesis. ¿Qué es lo que nos dice la tesis? Lo que está con otro color. Este arco, ¿sí? Se correspondería con este arco congruente. ¿En qué sentido, no es cierto? ¿En qué sentido? Vamos a darle más sentido a esta idea. Si nosotros tenemos que el punto A se corresponde con el punto A', el punto B se corresponde con el punto B', como las dos circunferencias son congruentes y hemos establecido esta correspondencia entre puntos, entonces no queda más que el arco AB sea congruente con el arco A'B'. Y nosotros sabemos que dado un arco, a este le corresponde un ángulo en el centro. ¿Ya? Entonces, este ángulo en el centro, ¿sí? Sería congruente con este ángulo en el centro. ¿Ya? Nosotros sabemos que dado un arco, un ángulo en el centro, ¿sí? Ya se determina un sector. Entonces, este sector sería congruente con el de acá. ¿Ya? Dado estos dos puntos, nosotros establecemos una cuerda. Entonces, acá también se formaría una cuerda. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría con unas cuerdas? También serían congruentes. Eso es lo que me dice el teorema. Entonces, tenemos como hipótesis que las circunferencias son congruentes y como tesis que todos los elementos que hemos definido, ¿cuáles son? Arcos, sectores, cuerdas y ángulos en el centro. Todos ellos, los que se corresponden, serían congruentes. Ya. No nos pide demostrar, sería un buen ejercicio intentar hacerlo. Ya saben, de aquí mismo, de esta teoría, puede salir no es que puede salir, de aquí mismo sale usualmente los ejercicios de las pruebas. Entonces hay algunos teoremas que no han sido demostrados. Estos teoremas bien pueden ser ejercicios de una prueba principal, por ejemplo. Ya. El teorema 615. En un círculo o en dos círculos congruentes. ¿Eso qué significa? Que lo que se va a decir a continuación funciona en un solo círculo o en dos círculos congruentes. Eso es lo que nos está diciendo. Ya. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis de este teorema? La hipótesis de este teorema sería que estamos trabajando con un círculo o dos círculos congruentes. Entonces, esta sería la hipótesis principal. Cuando un teorema tiene varios ítems, varios numerales,
¿ya? Hay que determinar cuál sería la hipótesis que funciona para cada numeral. Entonces, en general, la hipótesis es que tenemos un círculo o dos círculos congruentes, ¿ya? ¿Qué me dice el numeral 1? Ángulos en el centro congruentes. Permítanme cambiar de color para siempre ir señalando de azul la hipótesis, ya para no perdernos. Entonces, esta sería la hipótesis que va a servir para cada numeral. Pero a su vez, cada numeral tiene su hipótesis. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Ángulos en el centro están asociados con arcos congruentes. Entonces, la hipótesis de este numeral particular sería ángulos en el centro congruentes, es decir, usted tiene ángulos en el centro congruentes. Y del primer numeral, ¿cuál sería la tesis? La tesis sería que estos ángulos están asociados con arcos congruentes. Entonces, miremos el gráfico. Aquí estoy trabajando con una sola circunferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué sería este caso, no es cierto? Pero si trabajo con dos congruentes, me volvería a este teorema, porque acá hablábamos de circunferencias congruentes y ya vimos que se corresponden, este teorema ya me dice, me afirma que se corresponden arcos congruentes, sectores congruentes, etcétera. De manera que si yo quisiera demostrar este teorema, me apoyaría para la parte de círculos congruentes, me apoyaría en el teorema 614. Pero si yo quiero trabajar solamente en el círculo, entonces ahí sí me tocaría ir demostrando cada uno de estos. Ya, entonces, como les decía, si yo quisiera demostrar esta proposición, lo que haría es considerar un círculo, que es la hipótesis que tengo aquí, y en ese círculo, ángulos en el centro congruentes, que es lo que tengo acá. Entonces, incluso voy a dibujar con color azul lo que sería la hipótesis en el gráfico. En el gráfico la hipótesis es que este ángulo, perdón, está con rojo. Lo que tengo en la hipótesis es que este ángulo en el centro es congruente con este ángulo en el centro. Esa sería la hipótesis. Y la tesis para esta primera parte sería de que este arco, acá, este arco, es congruente con este arco. Esa sería la tesis de este primer numeral. No está demostrado. Ya. La segunda parte. Los sectores congruentes son asociados con arcos congruentes. Ayúdenme entonces. ¿Cuál sería aquí la hipótesis? Los sectores congruentes. Exactamente, aquí tengo dos sectores congruentes, pero si yo quiero ser un poco más elegante, digamos, en describir la hipótesis aquí, me basaría en el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, el sector escribiría así, disculpe, escribiría así, escribiría así. Eh, me da un tiempito nada más, ya, escribir así. Hipótesis, el sector A o B, A o B, es congruente, bueno, no puedo aquí escribir el símbolo, congruente con el sector, ayúdenme, De ODC. ODC, ya, ODC, esa sería la hipótesis. Veamos, la tesis. Ahí les dejo que miren ustedes mientras yo ya voy dibujando acá la hipótesis, la tesis, perdón. Ya, ¿cuál sería la tesis? Estamos hablando de este, ¿no? Que el arco AB es congruente con el arco CD. Miremoslo en el gráfico, sí. Sí, ahí estamos.
Entonces, el arco, como les decía, no tengo la forma de ponerle el símbolo, pero puedo escribirle así. El arco AB es congruente no pongamos con, simplemente arco CD. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, lo que deberíamos probar justamente es que este arco es congruente con el de acá. Lo mismo acá. Ahora bien, no están probados, ¿no? Pero haríamos bien en ir aprendiendo cronológicamente cómo van apareciendo estos teoremas, ¿no? Para no cometer el error que hemos visto y que ustedes también deben darse cuenta cuando les he calificado, que les digo, este teorema que usted está utilizando está después de lo que queremos demostrar y uno no puede utilizar algo que está después. Hay que respetar el orden en el que van apareciendo estos resultados. Ya. Entonces, el tercero, hipótesis. Ángulos en el centro son congruentes. Ángulos en el centro son congruentes. Y claro, ya la tesis ya está fácil, ¿no? Cuerdas congruentes. Entonces, si estos ángulos, como está en el dibujo, ¿no? Si estos ángulos en el centro son congruentes, entonces las respectivas cuerdas que se determinan son congruentes. Veamos este. Arcos congruentes. Si yo tengo arcos congruentes, entonces, ¿qué me determinan estos arcos congruentes? Me determinan cuerdas congruentes. Entonces, acá tendríamos las cuerdas congruentes, que es lo que tenemos aquí. Si este arco de acá es congruente con este arco de acá, entonces la cuerda AB es congruente con la cuerda DC. Y aquí está el símbolo que ponemos, ¿no? El mismo símbolo para decir que son congruentes. 5. Sectores congruentes, ¿no es cierto? Sectores congruentes son asociados con cuerdas congruentes. Ya, con cuerdas congruentes. Ya. En base a las propiedades simétrica nomás de congruencia, todas las proposiciones pueden invertirse. ¿A qué se refiere esto? Que los recíprocos también son ciertos. Ya, por ejemplo, en este, ¿qué sería cierto? Que si las cuerdas son congruentes, entonces los sectores también son congruentes. Los sectores asociados a ellas, ¿no es cierto? Siempre no hay que perder la palabra, ¿no? Asociados, porque yo puedo tomar dos cuerdas y otros sectores y querer intentar demostrar con otros sectores que no están asociados a esas cuerdas. Ya, listo. Ángulos a la circunferencia. Bueno, hasta ahora en una circunferencia nosotros hemos... Disculpe, doctora. Dígame. Disculpe, doctora, ¿habría la posibilidad de realizar una demostración de de alguna de las 5 propiedades anteriores? Más que Sí, todo porque sí la vamos a hacer, pero la vamos a hacer un poquito después, cuando terminemos esto, para no quedarme en medio, aunque sea al último, dedicamos unos minutitos. ¿Sí? Ya. Esto muchas sí lo vamos gracias, a hacer. ingeniero. Sí lo vamos a Disculpe hacer, pero al la- último, me recuerda también. Ángulos a la circunferencia. Como les decía, nosotros tenemos definido en la circunferencia lo que es ángulo en el centro, lo que son arcos, lo que son cuerdas y lo que son sectores. Ahora vamos a definir lo que sería ángulos a la circunferencia. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una circunferencia que le podemos llamar C, un ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia, por ejemplo, este ángulo de lados A y B, y cuyo vértice es el punto A que está sobre la circunferencia, este ángulo se denomina ángulo a la circunferencia. Notemos que los lados
cortan los dos, cortan a la circunferencia en otro punto, ¿no? En este punto, bueno, que le podemos llamar ahorita para darle un nombre, en el punto M, y este lado, en cambio, corta a la circunferencia en el punto N. Es decir, son rectas secantes a la circunferencia, es decir, corta la circunferencia en dos puntos. El uno sería A, el otro sería M, para una recta, para la recta A. Y para la recta B, los puntos de intersección serían el punto A y el punto N. Entonces, a este ángulo que se forma con esta recta A y con esta recta B, se le conoce como ángulo a la circunferencia. Pero no solo este tipo de ángulo, sino este. Este también se denomina ángulo a la circunferencia, donde solo uno de los lados es secante, mientras que el otro es tangente, es decir, este lado corta, el lado A corta a la circunferencia en dos puntos y el otro lado corta a la circunferencia en un solo punto. Entonces esta recta B es tangente a la circunferencia. Esta recta es tangente a la circunferencia. Este ángulo como este ángulo son denominados ángulos a la circunferencia. ¿Ya? Cualquiera de los dos casos. Entonces acá tenemos la descripción de cuáles son los ángulos a la circunferencia, que ya les he indicado acá. Ahora, este ángulo, noten ustedes que acá tengo un ángulo que resulta que los lados A y B, como ustedes pueden ver, los dos son tangentes. Bueno, a la final tenemos una recta tangente. Entonces, en este caso, ¿cuánto es o qué tipo de ángulo estoy formando aquí? Ángulo plano. Es un ángulo plano. Pero estos ángulos planos, al no cumplir la definición de ángulo a la circunferencia, cierto que esto es un ángulo, pero no es un ángulo a la circunferencia. Entonces, estas tres imágenes para ver cuáles son los ángulos que caen en la definición de ángulo a la circunferencia. Entonces, son solo estos dos. Aquí ciertamente se forma un ángulo plano, pero no es un ángulo a la circunferencia, como dice acá. Plano, pero no es un ángulo a la circunferencia en base a la definición. Ya, nótese, sería bueno intentar probarla, que los ángulos a la circunferencia son convexos. Los ángulos a la circunferencia son convexos. Ya. Esto sería, como les decía, bueno probarlo. Ya. De acuerdo con la figura 627, estamos acá. Sea A, B, nosotros sabemos que esta notación la estamos aceptando para ángulo, donde claramente A es el vértice y los lados son A y B, un ángulo a la circunferencia. M y N, como vimos hace rato, son los puntos de intersección, ¿sí? En el caso de un ángulo a la circunferencia, ¿sí? Noten ustedes como el ángulo NMA, es un ángulo a la circunferencia, pero es del segundo tipo, ¿no? En este caso, en el primer caso, los lados cortan a la circunferencia. En el segundo caso, solamente uno de los lados corta en otro punto adicional al vértice, ¿no? Entonces tenemos que N es el punto de intersección, M también es otro punto de intersección, pero este M coincide con el vértice del ángulo. Y acá tenemos la recta A y la recta B, que son los lados de este ángulo. Ya. Acá, miremos. Tenemos ángulos a la circunferencia que yo les voy a nombrar únicamente por el vértice. Tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B. Todos estos ángulos son a la circunferencia y son del primer tipo de ángulo, ¿no? Ya que sus lados son secantes a la circunferencia. Noten ustedes que los lados de estos ángulos, todos cortan a la circunferencia en el punto M y el punto N. Ya. Noten ustedes que para este punto M y N, nosotros tenemos un ángulo en el centro asociado. Ya.
Vemos entonces que existen varios ángulos a la circunferencia asociados con un único ángulo en el centro. Entonces, esa asociación posiblemente que nosotros habíamos visto entre los arcos, las cuerdas, entre los sectores, esa correspondencia biunívoca, sí, ya no se cumple aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que a varios ángulos a la circunferencia le corresponde un único ángulo en el centro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice por acá. Aquí. De todos modos, fijado un ángulo a la circunferencia con ambos lados secantes, como el que teníamos hace rato, a este le corresponde un determinado ángulo en el centro. Lo afirmado también es válido en el caso de la figura 627, ¿no? Parece que las figuras están un poco antes. Bueno, pero la idea que yo les decía de que a los ángulos a la circunferencia, a varios ángulos de la circunferencia le corresponde un solo ángulo en el centro y que esto nos indica que esta asociación no es biyectiva, es algo importante de tomar en cuenta. Ya no hay una asociación de un ángulo a la circunferencia con un ángulo en el centro. Ya, eso es lo que queremos decir. Esta notación, acá tenemos algunos ángulos en la circunferencia, por ejemplo, el ángulo MAN, MBN, MCN, etcétera, todos los ángulos que podemos ver aquí a la circunferencia. Se dice entonces que estos ángulos a la circunferencia subtienden un arco MN o están relacionados con un arco MN, o también se puede decir que incide sobre un arco MN. Son los nombres que se dan para la asociación entre un ángulo a la circunferencia y un arco, ¿no? Ya, veamos ahora si ya tenemos un teorema para demostrar. Cada ángulo a la circunferencia tiene como amplitud la mitad del correspondiente ángulo en el centro. El ángulo a la circunferencia que incide sobre una semicircunferencia es recto. ¿Cuántas proposiciones tengo aquí? ¿Dos? Sí, tenemos dos proposiciones. Ya, la una sería que cada ángulo a la circunferencia tiene como amplitud la mitad del correspondiente ángulo en el centro. Hasta aquí sería una proposición. Y la segunda proposición, el ángulo a la circunferencia que incide sobre una circunferencia es recto. Ahí tenemos la segunda proposición. Veamos entonces cuáles serían la hipótesis y tesis de la primera parte. Vamos por partes. Hipótesis. Se tiene un ángulo a la circunferencia. Exactamente. Tenemos un ángulo a la circunferencia. Esa es una hipótesis, ¿no? Entonces, capaz que nos vamos para acá. Entonces, ahí tenemos la hipótesis. Apoyémonos en un gráfico. Ya, tenemos acá un ángulo a la circunferencia. Aquí podemos poner A, aquí podemos poner B y C. Ya. Entonces, la hipótesis, tenemos que el ángulo B a C es un ángulo a la circunferencia. Eso es una hipótesis. Es un ángulo a la circunferencia. A la circunferencia. Ya. ¿Y qué es lo que debemos probar?
Que el correspondiente ángulo en el centro es el doble. Ya. Entonces, si acá tenemos el centro, ¿no es cierto? El ángulo correspondiente sería este de acá. Yo le voy a llamar O. Ya. Entonces, lo que quisiera probar es que la amplitud del ángulo B o C, ¿no es cierto? La amplitud del ángulo B o C es igual a ¿qué? La amplitud de este ángulo. De este ángulo estoy hablando. Dos amplitudes de B a C. Exactamente, es 2 amplitudes del ángulo B a C. Ya, así empezaría yo mi demostración. Eso es lo que nos está diciendo. Miren, cada ángulo a la circunferencia tiene como amplitud la mitad del correspondiente ángulo en el centro. O dicho de otra manera, el ángulo en el centro, entonces, es el doble del ángulo a la circunferencia. Ahora alguien dice, no, pero a mí no me gusta escribir eso, yo quiero que se lea tal como dice en el teorema. Bueno, pues lo puede hacer. Entonces ahí escribiría que la amplitud del ángulo BAC, ¿sí? El ángulo a la circunferencia es la mitad, y aquí sí ya nos vamos a ir apoyando un poco ya en los numeritos, es igual a la mitad de ¿qué? Del B de C. Cualquiera de las dos formas que usted escriba la tesis ya sí es aceptable. Ya. Ahora, vamos a suponer que nosotros ya hemos probado esto. Vamos a suponer de una vez para ya cuando termine esta demostración, no tener que hacer el análisis de la segunda parte del teorema. Ya. Ojo, ¿no? Que vamos a suponer y así mismo en ese orden se lo haría, ¿no? Primero demostraríamos la primera parte y vamos a suponer que ya hemos demostrado la primera parte. ¿Cómo demostraríamos la segunda parte? En primer lugar, lo que nosotros debemos establecer es cuál es la hipótesis, asimismo, cuál es la hipótesis y cuál es la tesis de la segunda parte. Ya, para eso nos vamos a apoyar asimismo en un dibujito donde ahora tengo un ángulo a la circunferencia que incide sobre una semicircunferencia. Entonces nosotros sabemos que la semicircunferencia, ¿sí?, se origina por dos puntos A y B, tal que la cuerda AB es un diámetro, es decir, pasa por el centro. Entonces nosotros tenemos aquí la semicircunferencia, ¿no es cierto? A esto le habíamos llamado semicircunferencia. Entonces dice que un ángulo a la circunferencia, por ejemplo, uno que tenga su origen aquí en el punto, qué sé yo, H, ¿ya? En el punto H, cualquier punto de esta circunferencia, si unimos la cuerda a H y unimos los puntos, pues HB, formamos este que sería un ángulo a la circunferencia. Todos tenemos claro que este es un ángulo a la circunferencia. Como este incide sobre una semicircunferencia, lo que nos está afirmando es que este ángulo debería ser un ángulo recto, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis en este caso? Lo que acabé de decir, ¿no es cierto? Que AB es un diámetro. Ya con esto, ya entendería yo que entonces voy a hablar y que perdón, ya, y que AHB es un ángulo a la circunferencia. A la circunferencia. Bueno, no escribo todo, pero estoy diciendo, ¿no es cierto? Es un arco a la circunferencia.
Ya, esas serían las hipótesis, de eso se sabe. ¿Y qué es lo que quiero probar? Que el ángulo es recto. Exactamente, que AHB es un ángulo recto. Bueno, vamos a poner que es un ángulo recto, ya. Entonces, lo único que yo haría aquí es que, como ya demostramos la primera parte, insisto que hemos dicho, hemos supuesto para la segunda parte que ya se ha demostrado la primera parte, como esto es verdad, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que, en la demostración, tenemos que, ¿qué ángulo se forma? ¿Qué ángulo se forma en el centro, en este caso? Un ángulo plano. Ya, entonces la longitud del ángulo, o mejor dicho, A o B, es un ángulo plano. Es un ángulo plano. Ya. ¿Qué es lo que tengo que concluir? Que el ángulo AHB es un ángulo recto. ¿Cómo lo haríamos? Con el teorema anterior, Sí, está bien. ¿Qué diríamos? Ayúdenme. que el ángulo AHB es 2 veces el ángulo AOB. Ya, a ver, el ángulo me decía A, AHB AOB es 2 veces el ángulo AHB. ¿Hice bien? Bueno, en ese caso sería un medio. Un medio me dicen, ¿qué opinan los demás? No, es 2 veces. Está bien escrito, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, revísele correcto, son 2 veces. el compañero que me dijo un medio, revísele. Sí, a veces pasa. Yo, como les decía, he trabajado con bastantes estudiantes de todas las edades y también saben tener aquí un problema medio interesante, que es justo el problema que tuvo el compañero. Pero bueno, afortunadamente ahí tenemos el dibujito, ¿no? Note usted que el primer ángulo es el de acá, es el ángulo plano. Y este ángulo plano es el ángulo a la circunferencia y perdón, este ángulo es ángulo en el centro y habíamos dicho que el ángulo en el centro es el doble del ángulo a la circunferencia. Entonces, el ángulo en el centro, estoy diciendo, es el doble del ángulo a la circunferencia. Ya, ¿qué más? ¿Cómo más haríamos? El, voy a hacer una representación, ¿no? Sea R, pongamos así, un ángulo recto. Un ángulo recto. Sabemos que un ángulo plano, en este caso el AOB, es igual a 2 veces el ángulo recto, ¿no? La amplitud del ángulo recto. ¿Están de acuerdo con ello? Sí,
Porque Ya, está diciendo que 2 veces el ángulo recto es igual a un ángulo plano. ajá. Y nosotros sí tenemos unos teoremas para apoyarnos en esto, ¿no? Recuerdan que un ángulo plano es la suma de dos ángulos adyacentes. Sí, tenemos por ahí un teorema que dice algo así. Entonces, dos ángulos rectos son adyacentes. Recordemos que también habíamos dicho que son congruentes y por lo tanto, nosotros tendríamos que un ángulo recto es perdón, un ángulo plano, que es este, es un ángulo, es dos veces el ángulo recto. Bueno, acá ya estamos con números, ¿no? Hablando de números. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir, reemplazando por la transitividad de la igualdad, ¿no? En los números reales, eso sí vimos nosotros el semestre anterior, sería que dos veces el ángulo AMB, la longitud, ¿no es cierto?, es igual a dos veces el ángulo recto. Y por lo tanto, como estamos en los números reales, este número se simplifica con este número y entonces acabamos de probar que el ángulo AMB tiene una longitud, una amplitud, perdón, igual a la amplitud del ángulo recto. Ya, esta demostración no está acá, está de otra manera, dice, la segunda parte del teorema se demuestra directamente de la primera, dice. Ya, más o menos. Nosotros hemos tratado de desglosar aquí esa parte de la demostración. Ya, entonces ahorita ya tenemos la segunda parte, siempre y cuando la primera sea verdadera. Noten ustedes que para la demostración de la segunda parte, yo he utilizado la primera y eso justamente está aquí. ¿Ya? Por eso es importante ver cómo se demuestra la primera parte. Y claro, en la primera parte para nada debería yo utilizar este resultado porque sería que el uno me sirve para el otro y viceversa. Y eso no debe suceder en la matemática. Entonces vamos a ver la primera parte. No sé si hasta ahí alguna pregunta de esta pequeña demostración. Listo, vamos con la primera parte. ¿Qué vamos a probar? Que tenemos un ángulo a la circunferencia y su correspondiente ángulo en el centro. Lo que queremos probar es que el ángulo a la circunferencia tiene una amplitud igual a la mitad del ángulo en el centro. Ya tenemos clarito el dibujo. Y miren, acá tenemos las tres posibilidades que se pueden dar de los ángulos en el centro y a la circunferencia. Noten ustedes que el ángulo MAN es un ángulo a la circunferencia. ¿Y cuál es el ángulo que le corresponde en el centro? Justamente el ángulo, obviamente, que tiene como vértice el centro, ¿sí? Y como puntos de intersección con la circunferencia, los mismos puntos de intersección del ángulo a la circunferencia. Es decir, este sería el ángulo a la circunferencia y este sería el ángulo al centro. ¿Sí? ¿Cómo son estos dos ángulos? Este ángulo, el de acá que estoy señalando, es el doble del de acá. O diciendo de otra manera, este ángulo a la circunferencia es de amplitud la mitad del ángulo al centro. ¿Ya? Este caso puede darse. ¿Ya? A este caso nosotros lo vamos a decir que uno de los lados del ángulo a la circunferencia coincide con el diámetro, es decir, pasa por el centro. Esto no siempre va a suceder, ¿no? ¿Cuál es otra posibilidad? Miren, que ninguno de los dos lados pase por el centro. Esa es otra posibilidad.
¿ya? Pero en este caso, que el centro sea un punto interior al ángulo a la circunferencia. Si miran, el centro es un punto interior al ángulo a la circunferencia. Ya, acá estamos teniendo lo mismo, que los lados del ángulo a la circunferencia no pasan por el centro. Ya, pero el centro, ¿sí? Es un punto exterior al ángulo a la circunferencia. Noten ustedes que acá tenemos el ángulo a la circunferencia, ¿sí? Y sería todo este ángulo, ¿no es cierto? Y el centro no es un punto interior, más bien es un punto exterior al ángulo. Esos tres casos son los que se van a estudiar. Entonces, justamente, limitémonos por ahora al caso en el cual el ángulo a la circunferencia tiene los lados secantes. Primero, los lados secantes. Noten ustedes que estos tres gráficos son, en los tres casos, ¿no es cierto? Son todos ángulos cuyos lados son secantes, es decir, cortan a la circunferencia en dos puntos, en el vértice y en otro punto, en este caso M, en el vértice y en otro punto N. Los tres casos que vamos a revisar ahora son aquellos en los que el ángulo, o los lados del ángulo, perdón, son secantes a la circunferencia. Luego, este teorema es largo, ¿no? Yo le borré este cuadradito de aquí, porque aquí no termina la demostración, miren. Acá termina la demostración. Ya. Veamos entonces qué es lo que nos dice en el primer caso. Sea el ángulo MAN. MAN, voy a reducir esto para que ustedes puedan fijarse en el dibujo. Aquí, sea MN un ángulo a la circunferencia y sea MON el correspondiente ángulo en el centro, MON. Este es el ángulo en el centro, eso es lo que nos está diciendo. Ya. Revisemos los siguientes casos. Si O está en uno de los lados, justamente aquí está O en este lado. Ya, por ejemplo, está en el lado MA o AM. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar el triángulo NOA. ¿Qué triángulo estamos considerando? Este de aquí. NOA, este de aquí. Estamos considerando. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué tipo de triángulo es este? Isósceles. Es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, ¿cómo son sus ángulos? Congruentes. Exacto, sus ángulos son congruentes. Entonces, este ángulo de acá será congruente con este ángulo de acá. Listo, ya. Este ángulo de acá que estoy señalando, el ángulo MON, respecto al triángulo AON que acabamos de estudiar, ¿cómo es? ¿Interno al triángulo o externo al triángulo? Externo. Externo al triángulo. Hay un teorema que dice que el ángulo externo mide... 2 veces el ángulo 1, en este caso. No. Sí, en este caso. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice textualmente? Luego llegamos a lo que usted dice. ¿Qué dice un teoremita por ahí? Que el ángulo externo es igual a la suma de... De sus dos ángulos. De los dos ángulos adyacentes. Exactamente, es igual a la suma de las amplitudes de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, y aquí está la demostración, miren, ¿por qué? Porque este ángulo es igual a la suma de este ángulo y de este ángulo, pero estos dos son iguales. Es decir, este ángulo de acá, ¿sí? Es el doble del ángulo de acá. Ya simplemente haciendo las operaciones, ¿no? Si ustedes se van y se fijan acá, son las operaciones que se realizan en base al razonamiento. Yo ahorita solamente por reducir, más no porque sea bueno hacerlo esto, si este ángulo yo le llamo 1, ya para cuando ustedes trabajen con ¿cómo es?
Con Calvache ahí sí podrán hacer esto. Este le llamo 1 y a este también tengo el derecho de llamarle 1 porque son congruentes. Y a este le llamo 2. Ya. Tengo que darle otro nombre. ¿Por qué? Porque hasta ahora no sé si este ángulo será lo mismo que los de acá. Entonces, lo que sí tengo el derecho en decir que este le llamo 1 y a este 1. Entonces, ¿qué se sabe de ese teorema, ¿no es cierto?, que nosotros acabamos de mencionar? Me dice que la amplitud del ángulo externo es igual a la suma de las amplitudes de los ángulos internos no adyacentes, es decir, igual a la suma de 1, de la amplitud de 1, más la amplitud del otro, que también coincidencialmente, bueno, porque justo el triángulo es isósceles, me da el mismo ángulo. Entonces, la medida del ángulo 2, como estos ya son números, ¿no es cierto? Esto, como está repetido, términos semejantes, esto es 2 veces la amplitud del ángulo 1. ¿Ya? Y acabamos de demostrar, porque ¿cuál es el ángulo 2? El ángulo 2 es el MON, ¿ya? ¿Y cuál es el ángulo 1? El ángulo 1 es el MAN. Y justo acabamos de probar que el ángulo a la circunferencia siempre va a ser la mitad del ángulo al centro, o al revés, el ángulo al centro o en el centro es igual a la mitad, al doble de la amplitud del ángulo a la circunferencia. ¿Ya? De esa manera se prueba esto. ¿Ya? La segunda posibilidad. Ya. Y acá ya nos está permitiendo usar el lenguaje algebraico también, dice, ¿no es cierto? Ya. Si O no pertenece a uno de los lados, o es externo o interno. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuando O es un punto interno. Entonces, noten ustedes que acá se forman dos triángulos, ¿ya? El triángulo OMN y el triángulo dije mal, OMA y el triángulo ONA. Se forman estos dos triángulos. Si nosotros aplicamos la misma notación, la misma idea más que la notación que acabamos de utilizar en este, vamos a llegar a ese resultado. A ver, veamos. Este ángulo que está de color azul, ¿sí? ¿Por qué sería el doble, este ángulo de color azul, por qué sería el doble de este ángulo? ¿No sería por lo mismo que el caso anterior? Por lo que acabamos de demostrar. Es decir, yo acabo de poner justamente el problema en términos del caso anterior. Esas son formas de hacer las demostraciones. Noten ustedes que sin mirar lo que está aquí, o sea, no voy a hacer caso de lo que está aquí a la derecha, nada de esto. Solamente me voy a concentrar en este ángulo que está de color azul, este chiquitito de acá, que sería un ángulo a la circunferencia, y este de acá, que sería su correspondiente ángulo en el centro. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los lados del ángulo a la circunferencia pasa por el centro, y nosotros acabamos de probar que cuando uno de los lados pasa por el centro, cierto es que el ángulo en el centro de la circunferencia es el doble del ángulo a la circunferencia. Entonces, por lo que acabamos de probar, entonces, si yo hiciera una definición formal, dijera, el ángulo MOP es el doble del ángulo MAP, que es lo que está aquí. MAO también le llama, claro, porque pasa por O.
es el doble, por lo que acabamos de demostrar reciencito, ¿ya? Y olvidándonos lo que está de color azul en este segundo gráfico, ¿por qué este ángulo de acá será el doble de este ángulo? Por el anterior caso. Sí, por el caso anterior. Es lo mismo. Y ahora noten ustedes que mi objetivo no era analizar solamente al caso azul y al caso rojo, sino más bien analizar el ángulo MAN y compararlo con el ángulo MON, es decir, el ángulo total a la circunferencia y su correspondiente ángulo en el centro. Entonces, miren, lo que acabamos de dibujar aquí con los colores está escrito en esta forma, acá, en el un caso y en el otro caso. Este es el caso azul y este es el caso rojo. Ya. Pero si ya nosotros vemos algebraicamente, estas son igualdades y nosotros podemos sumar lados izquierdos y podemos sumar lados derechos. Ya. Pero miren, cuando yo sumo estas dos amplitudes, M o P, con P o N, fijémonos aquí, M o P, es decir, el azul de aquí, con el rojo de acá, lo que obtengo, al sumar estos dos ángulos, lo que obtengo es el ángulo M o N, es decir, el ángulo en el centro, que era nuestro objetivo. Y por eso, miren, sumando a los dos lados, utilizando el axioma C5, que es el que me permitía hacer suma de ángulos, ¿se recuerdan? De los ángulos congruentes, etcétera, etcétera, ¿sí? La suma de estos dos ángulos me da el M o N. Y el lado derecho, bueno, me queda de esta manera, sumado cada uno de estos términos, saco factor común, pero MAO más OAN son estos chiquititos de acá, de color azul y rojo. Estos, al sumar, me da el ángulo MAN, que es el que está acá. ¿Ya? Y con esto acabamos de demostrar el segundo caso. ¿Ya? Este tercer caso, cuando es externo, ¿cómo lo haríamos? Aquí está, miren. ¿Cómo probar cuando O es externo? Ya. Cuando O es externo, el ángulo MAN, que es nuestro objetivo, ¿no? El ángulo MAN, este es nuestro objetivo. Este queremos probar que es la mitad que el ángulo que tenemos acá, el MON. Ese es nuestro objetivo. Ya. Se puede proceder como antes, igualito acá, viendo las amplitudes de los ángulos que le componen. Pero en lugar de considerar el ángulo suma como lo hicimos acá, deberemos considerar el ángulo diferencia. Miren, acá está. Acá están ya, ya les da la ayuda para que ustedes puedan hacer esas demostraciones. Falta excluir, falta demostrar, sería aquí. Falta demostrar el caso en el que uno de los lados a la circunferencia es tangente. ¿Recuerdan que esto era solamente cuando los dos lados son secantes? Pero nosotros sabemos que un ángulo a la circunferencia puede ser de este tipo, ¿ya? Y en este caso, el teorema se cumple también el teorema. El teorema nos dice que el ángulo a la circunferencia, ¿no es cierto? El ángulo a la circunferencia es la mitad del ángulo al centro. ¿Cuál sería el ángulo al centro?
Ya, ahí les pongo el dibujo para que lo piensen. MOA. Justamente como nos decía hace rato, ¿no? Este lado, sí, es el lado secante y este lado es del tangente. Lo que nosotros hacemos es, a partir del vértice A, trazar un diámetro, es decir, un segmento o una cuerda que corte o que pase por el centro. Entonces, lo que debemos probar es que este ángulo, que sería el definido por el centro, ¿no es cierto? Es el doble del ángulo que tenemos acá a la circunferencia. Bueno, eso les voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Y con eso se termina la demostración. Vamos a demostrar los siguientes teoremas. Bueno, no lo vamos a demostrar, vamos a enunciar, vamos a ir viendo las hipótesis y tesis. Consideremos un arco AB como en esta figura. Todos los ángulos a la circunferencia subtienden el arco A, son congruentes entre sí. Ya, entonces nosotros tenemos que cada uno de estos ángulos a la circunferencia, si yo quiero llamarle a este, por ejemplo, C, a este D, a este E, a este F y a este G. Entonces noten ustedes que cada uno de estos ángulos a la circunferencia subtienden un mismo arco, porque su intersección con la circunferencia son los mismos puntos AB. Entonces todos subtienden un mismo arco. Ya. Si todos estos subtienden el mismo arco, ¿qué es lo que queremos probar? Lo que queremos probar con rojo es que este ángulo de aquí es congruente con el ángulo de acá y a su vez es congruente con el de acá y con todos estos de aquí. Es decir, que si dos lados de los ángulos a la circunferencia intersecan en los mismos puntos a la circunferencia, entonces esos ángulos son congruentes. Eso es lo que me está diciendo. Consideremos un arco AB, que es el de aquí. Todos los ángulos a la circunferencia que subtienden al arco AB son congruentes entre sí. ¿Ya? Entonces, esto que está de rojo sería lo que hay que probar. ¿Cómo lo harían? Pues considero que a cada uno el ángulo en el centro es el mismo y luego con esa igualdad llego a concluir que son congruentes todos. Correcto. Como todos tienen un mismo ángulo en el centro, entonces vamos a suponer que aquí, bueno, no sé si esté bien mi vista, pero vamos a suponer que este es el centro, ¿no es cierto?, de la circunferencia. Entonces, todos esos ángulos están asociados con un mismo, lo que dice el compañero, con un mismo ángulo en el centro. Pero acabamos de probar que este ángulo, ¿sí?, que se corresponde con este ángulo en el centro, tiene como amplitud, perdón, la mitad del ángulo en el centro. Lo mismo sucede con este, ¿no? Y lo que decía el compañero, como a todos le corresponden el mismo ángulo en el centro, todos son la mitad de él, entonces todos son congruentes. Ya, sí. Miren, no es tan complejo ese tema. Ya, veamos este otro. Sa el arco AB, tengo este arco AB y este arco CD. Vamos a suponer que estos son congruentes, dice con azul la hipótesis. Estos dos arcos son congruentes. Tesis. Entonces también son congruentes los ángulos a la circunferencia. Con rojo. Entonces son congruentes estos ángulos a la circunferencia. ¿Cómo demostrarían eso?
Algo parecido al anteriores. Aquí tengo el centro. Aquí tengo el ángulo a la circunferencia con el 1, al centro, perdón, del 1. Para no confundirnos con la... Ya. Aquí tengo el ángulo que le corresponde al 1 y el que le corresponde al otro sería este de acá. Ya, entonces, solo para efectos de la demostración, ¿no? Este lo llamo 1, a este lo llamo 2, ¿ya? A este de acá lo llamo 3 y a esto lo llamo 4. La amplitud del ángulo 1, ¿cómo es respecto a la amplitud del ángulo 4? ¿Son iguales? Aquí me falta poner un numerito, ¿qué será? Dos. O un No, medio. un medio, un medio. Un medio. Fíjense bien, ¿no? Yo les estoy jugando con los dos lados para que se fijen bien. Ya. ¿Cómo es el ángulo 2 o la amplitud del ángulo 2 con respecto al ángulo 3? Un medio. Medio. Sí, es un medio. Esto es lo que acabamos de probar. Ya. ¿Cómo es el ángulo, la amplitud del ángulo 4 con respecto a la amplitud del ángulo 3? Congruentes. Los ángulos 4 y 3, perfecto, son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque nosotros vimos que a ángulos congruentes le corresponden arcos congruentes y viceversa. A arcos congruentes, noten que lo de color azul es la hipótesis. Ya, entonces acá tengo dos arcos congruentes. Sabemos por los teoremas que hemos mencionado anteriormente que a arcos congruentes le corresponden ángulos en el centro congruentes. Entonces 4 y 3 son congruentes, efectivamente. Pero acá estoy hablando de sus amplitudes. ¿Cómo son sus amplitudes entonces? Iguales. Exactamente, iguales. Entonces notemos la diferencia entre lo que es ser congruente y lo que es ser igual. Entonces las amplitudes pueden ser iguales. Digamos, todavía no hemos introducido la medida, pero ya de a poco. Las medidas son iguales, ¿ya? Los ángulos, en cambio, son congruentes. Es decir, si nosotros rotamos este ángulo, ¿sí? Y lo ponemos sobre este, vamos a ver que coinciden. No se olviden que el tema de la congruencia tiene que ver con el hecho de poder trasladar, y en este caso haríamos como una traslación y una rotación, ¿no? Y este de aquí sería congruente con el de acá, perfecto. Pero como estamos trabajando con amplitudes, ¿sí? Como estamos trabajando con amplitudes, entonces estas son iguales, ¿ya? Y noten ustedes que aquí ya tengo, ¿no? Aquí ya tengo estas tres igualdades con las cuales puedo jugar. Como la longitud como la amplitud del ángulo 4 resulta ser igual a la amplitud del ángulo 3, entonces yo puedo reemplazar aquí y poner 4, igualar estos lados izquierdos y por lo tanto el 1 y el 2
tendrán la misma amplitud, es decir, los ángulos serán congruentes. Entonces, ya de aquí falta poquito nomás para concluir. Sí le vieron, ¿no es cierto? Ya. Veamos otro. Sea AMB un ángulo a la circunferencia. Seguimos con los ángulos a la circunferencia. Y sea MN su bisectriz. MN interseca a la circunferencia en C. Entonces, el arco AC es congruente con el arco CB. Entonces, noten ustedes que como hipótesis tenemos un ángulo a la circunferencia, tenemos la bisectriz de ese ángulo a la circunferencia, por eso es que tiene sentido poner estas dos linitas, ya que la bisectriz divide, digamos, al ángulo en dos ángulos congruentes, entonces tiene sentido, porque esta es la bisectriz. Esta bisectriz va a cortar a la circunferencia en un punto C, que lo llamamos C. Entonces, lo que nos está afirmando el teorema, la tesis, es que el arco AC, este arco de acá, será congruente con el arco de acá. Entonces, la demostración tampoco está complicada, porque lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar los teoremas que hemos visto anteriormente, algo en el mismo sentido que lo hemos hecho hasta ahorita. Ya. El círculo es una figura convexa. Sí, porque es una figura convexa, nosotros tomamos dos puntos internos a él, el segmento que los une, todos los puntos del segmento que los une son internos al círculo, ¿no? No nos olvidemos, estamos hablando del círculo, es decir, tanto puntos de la circunferencia como los internos. La circunferencia no es una figura convexa. Bueno, esto es bastante intuitivo. Ya podemos ir aprendiendo, recordando esos teoremas para las futuras demostraciones. En una circunferencia, cuerdas congruentes son equidistantes del centro. Noten ustedes que esta cuerda es congruente con esta cuerda. Entonces, lo que nos está diciendo es que la distancia del centro a cada una de ellas, esta distancia, el segmento OM, es congruente con el segmento ON. Eso significa que sean equidistantes. Voy a poner con color rojo lo que sería la tesis. Este segmento de acá es congruente con este segmento de acá. ¿Ya? Aquí podemos utilizar algunas propiedades que nosotros hemos visto. Ya. Noten ustedes que acá hemos tenido es un ejercicio, ¿no? Sí, ha estado como ejercicio que ya lo acabamos de demostrar, miren ya qué fácil les puse. Ya, el ejercicio tenía dos partes, demostrar estos teoremas, la primera parte, y la segunda parte, esta de acá. Ya. Igual, acá lo que nos pide es que establezcamos la relación que existe entre la suma de los radios de dos circunferencias y la distancia entre sus centros. Entonces, noten ustedes que las posiciones de dos circunferencias pueden ser de esta manera, es decir, que no tengan puntos en común. O puede ser que dos circunferencias tengan un solo punto en común, este que estoy señalando aquí. O puede ser que dos circunferencias tengan estos dos puntos en común. O puede ser que dos circunferencias, la una esté dentro de la otra. Entonces, estas son las posiciones que se pueden presentar con circunferencias. Ya. Entonces, vamos a resolver de una vez de manera intuitiva, dice. Procediendo intuitivamente, estudie las situaciones que pueden presentarse y nos da esta posibilidad. Noten ustedes que la distancia entre los dos centros, en este caso, ¿no? La longitud del segmento O'
cómo es respecto a la suma, porque dice que establezca una relación entre la distancia de los centros y la suma de los radios. Entonces, vamos a llamarle, bueno, acá mismo en el gráfico me dice que el primer radio es R y el otro radio es R', y aquí tengo la suma de estos dos radios, ¿ya? Ayúdenme intuitivamente. ¿Aquí qué pongo? ¿Igual, mayor o menor? Mayor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que cuando las circunferencias no tienen puntos en común, la longitud del segmento que une sus centros es mayor a la suma de los radios. Ya. En este caso, ¿qué pasa con la longitud del segmento que une los dos radios? ¿Qué signo ponemos entre estas dos expresiones? Entre R más R' y este segmento. La longitud de este segmento. ¿Qué signo ponemos? Igual. Aquí serán iguales intuitivamente, ¿no es cierto? Acá, ya bueno, ya no voy a escribir, pero por lo menos pondremos el signo que pondremos aquí. ¿Qué signo iría entre el segmento O' y la suma de los radios? Menor. Menor, claro. La distancia entre los dos radios es menor a la suma de los radios. ¿Y acá? También menor. Sí, también menor. Eso decía el segundo ejercicio, que procediendo intuitivamente, expresemos las situaciones que se pueden presentar entre las circunferencias y la relación que existiría entre la longitud de los centros, del segmento que une los centros, con la suma de los radios. Ya, acá no está explícitamente dicho el teorema. Pero lo que se quiere probar aquí es que si yo tengo una circunferencia, esta de acá, voy a ampliar para que se vea un poquito mejor. Bueno, no mucho, ya. Si yo tengo esta circunferencia C, ¿sí? Y un punto fuera de ella, este punto A, entonces por este punto A, nosotros podemos trazar dos rectas tangentes a la circunferencia. ¿Ya? Eso es lo que se desea demostrar en este párrafo. Aquí dice, ¿no? Que las rectas que salen del punto A externo a la circunferencia y tangentes a C son 2 y solo 2. Entonces, para ello lo que se hace, noten ustedes que la circunferencia que se conoce es la de acá, ¿ya? Pero para ello lo que se hace es trazar una circunferencia de diámetro AO. Entonces, lo que hacemos es que, como conocemos este punto, el centro de la circunferencia que tenemos en hipótesis, y tenemos el punto A que está fuera de la circunferencia, construimos una circunferencia que tenga como diámetro el segmento AO. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, construimos primero esta circunferencia. Las dos circunferencias, obviamente, se van a intersecar en el punto P y en el punto Q. Ahora, como las dos circunferencias se intersecan en los dos puntos, ¿qué tenemos o qué relación tenemos con los radios? La suma de los radios de estas circunferencias es mayor que la distancia entre los dos centros. Entonces, para no perdernos, voy a llamarle a este punto O'. Ya, entonces, gracias a que la distancia o la longitud
entre los dos centros es menor a la suma de los radios, entonces tenemos que estas dos rectas se intersecan en los puntos P y Q. Hablemos del ángulo APO. APO. Esperen un ratito. Ya. Ahora bien, lo que tenemos entonces, me disculpan porque estaba ahí alguna cosa en el celular. Ya, entonces, ¿qué tenemos de aquí? No nos olvidemos que esta circunferencia se definió o se trazó como una circunferencia con cierto diámetro. Y acá tenemos nosotros el diámetro. Y acá tenemos el diámetro que va desde el punto A, que no me agarra, bueno, hasta acá. Ya. Entonces, noten ustedes que en esta circunferencia C', nosotros tenemos un ángulo a la circunferencia y un ángulo al centro. ¿Cuánto mide este ángulo entonces? Es recto. Exactamente, este ángulo, justo acá yo ya lo tenía en el grafiquito para la explicación, este es un ángulo recto. Y lo mismo sucede con este ángulo. Ya, y si estos ángulos son rectos, entonces, ¿cómo son estas rectas? Perpendicular a OP. Sí, perpendiculares a OP. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos rectas que son perpendiculares? Bueno, OP, ¿qué son? Antes de ese razonamiento. Radios. Ya, y entonces, ¿qué pasa con las rectas que son perpendiculares a los radios? Son tangentes. Exactamente, entonces una recta que es perpendicular al radio es tangente. Y lo mismo con el mismo razonamiento, pero en este otro triángulo, nosotros demostraríamos que este ángulo es un ángulo recto. Y por lo tanto, acá tendríamos la otra recta tangente. Entonces, de esa manera nosotros probamos el tema de la existencia de solamente dos rectas tangentes que salen de un punto exterior a una circunferencia. Ya, veamos los polígonos inscritos y circunscritos. Bueno, yo pienso que como ya no tenemos mucho tiempo, bueno, esto les puedo terminar de explicar la próxima semana junto con unas pocas cosas nomás que ya viene luego. Vamos más bien a ver el tema del compañero que decía que le ayudemos con alguno de estos, me parece, ¿no? De estos teoremas, Correcto, ¿no? doctor. De alguno de los primeros teoremas me pareció interesante. Ya, hagamos este que está bonito, miren la hipótesis y la tesis que tenemos de Kirionaves. A ver cómo lo haríamos.
Vamos a sacar esto. Ya, aquí tenemos ya para poder escribir. Sectores congruentes son asociados con arcos congruentes. ¿Cuál es la hipótesis aquí? Que el sector A o B es congruente con el sector OCD, es decir, este sector es congruente con el de acá. Ya. ¿Qué es lo que debo probar? Que estos arcos son congruentes. Veamos qué tenemos. Yo les decía que cada uno de estos numerales tiene su propia hipótesis y tesis, pero que además debemos basarnos en la hipótesis general. Es decir, que estamos trabajando en un círculo, en un mismo círculo, porque este de los dos círculos congruentes ya lo habíamos visto. Ya. Entonces, veamos. ¿Qué nomás tenemos? ¿Qué nomás tenemos para poder? Ya es lo primero. Hay que recordar lo que hayamos visto hace rato. Podemos utilizar el mismo 614. Miren, porque dice, en la correspondencia entre circunferencias congruentes, se corresponden arcos congruentes, sectores congruentes, cuerdas congruentes, ángulos en el centro congruentes. Ya, entonces, justo aquí está la estrella, porque yo les había esto explicado. Ya, cuando estas dos circunferencias son congruentes. Ya. Ahora bien, como hipótesis ahora tengo un círculo. Entonces tengo aquí un círculo. Ya. Es decir, tengo el contorno y tengo todos los puntos de adentro. Ya. Esta es la hipótesis mayor. Tenemos esta hipótesis. Ahora, yo les pregunto, si este círculo está formado por la circunferencia C y todos los puntos internos, yo puedo decir que la circunferencia C es congruente con la circunferencia C. Sí, porque tienen el mismo radio. Sí, sí me parece una buena razón. Pero hay una mejor razón todavía. Por la simetría de triángulos. No, porque ojo que yo todavía no estoy hablando de triángulos aquí, recién estamos Perdón, de empezando con él. ¿Por la? simetría de círculos. No hay simetrías de ¿Es una círculos. relación de equivalencia? Exactamente, porque la congruencia es una relación de equivalencia. ¿Y qué propiedades cumple la relación de equivalencia o cualquier relación de equivalencia? Cumple la reflexiva, la transitiva y la simétrica. Entonces, C, la circunferencia C, es decir, el contorno de este círculo, es congruente consigo misma por la reflexividad. Ya. Por el mismo radio también, bueno, ya vamos a ir aceptando. Cierto es que tienen el mismo radio. Por ahí decía que si dos circunferencias son congruentes, entonces tienen el mismo radio y cosas por el estilo. Ya. Bueno, entonces, miren primero, ¿no? Miren primero lo que hago. Como hipótesis tengo el círculo. Bueno, acá para hacernos las ideas, tengo el círculo y sabemos que el círculo está formado por los puntos internos a una circunferencia, entonces empiezo dándole nombre a la circunferencia. Entonces empezaría diciendo C, la circunferencia asociada con el círculo. Ya, C es congruente con C mismo por la propiedad reflexiva. Y en este momento, cuando yo sé que tengo ya dos circunferencias congruentes, ya estoy en la hipótesis del teorema 614, lo que les vengo diciendo hace rato. Si yo quiero utilizar un teorema, el resultado de un teorema, lo que yo tengo que hacer es mi problema, ponerle en las hipótesis de los teoremas anteriormente demostrados. Entonces, miren, ahorita ya tengo, claro que es la misma, pero yo puedo decir que son dos. Entonces tengo que C es congruente con C. Entonces lo que dice aquí,
en la correspondencia entre circunferencias congruentes, ¿qué puedo afirmar? Que un arco de la una, ¿sí? Que se corresponde con un arco de la otra, lo que les decía aquí. El arco de la una se corresponde con un arco de la otra, congruentes, ¿no? Estas son congruentes, los ángulos en el centro son congruentes, los sectores son congruentes, etcétera, etcétera. Ya. Eso ya podría utilizar, pero veamos en cuánto nos sirve. Estamos haciendo una demostración que no está en el libro y entonces es como si tanto ustedes como yo empezáramos a hacer un deber. Entonces es así como yo también empiezo viendo qué nomás conozco, qué nomás tengo, qué nomás puedo aplicar, sin perder de vista acá mi tesis. El arco AB, que es lo que tengo aquí, el arco AB es congruente con el arco CD. Ya. Nosotros vimos unos teoremas anteriormente. No sé si alguien me ayuda en el material anterior a esta clase. Hay algo de que a ángulos congruentes le corresponden arcos congruentes. Para ángulos en el centro. Ajá. A ver, ayúdenme o si no, yo también voy a revisar. El material número 14. Acá. Debe estar al último. En la página 154. Es el 6.8, creo que es. Ya. Ya que hay una correspondencia biunívoca. Esto significa que cada ángulo le corresponde un único arco. Que a cada arco le corresponde, bueno, eso no podemos decir porque a este arco no, sí, a cada arco le corresponde este ángulo. Lo mismo entre sectores y ángulos y lo mismo entre cuerdas. Eso es lo que es una correspondencia biunívoca nada más. Ya. Entonces, tenemos a la mano no, bueno, es bastante intuitiva la propiedad, pero queremos probarle. Ya, listo. Vamos, ya se me ocurrió. Entonces, tengo que utilizar también esta hipótesis, que el sector
A o B es congruente con el sector O de C. Vamos, esto es verdad. Entonces vamos a escribir eso justamente. Vamos a escribir que el sector A o B es congruente con el sector O de C. ¿Ya? Entonces, tenemos este sector de la primera circunferencia que tenemos aquí, es congruente con el sector de la segunda circunferencia que tengo acá. Que las he visto como diferentes, le estoy haciendo ver como diferentes, pero son la misma. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Si estos dos sectores son congruentes, ¿qué pasa con los ángulos? ¿Cómo son los ángulos de estos dos sectores congruentes? Congruentes. Entonces, el ángulo en el centro, ¿no? A o B es congruente con el ángulo en el centro COD. Ya. Entonces, acabamos de ver ahorita que este ángulo sería congruente con este ángulo. Y fíjense lo que dice aquí la primera parte del teorema. Siempre podemos utilizar lo que está arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando los ángulos en el centro son congruentes? ¿Qué pasa con los ángulos? ¿Qué pasa con los arcos? Como los ángulos son congruentes, entonces los arcos también son congruentes. Utilizando este primer numeral. Entonces, el arco AB será congruente con el arco DC o CD, para ir en ese orden. Ya. Ya, utilizando este teorema también. No nos olvidemos que cuando hay una congruencia entre dos circunferencias, se corresponden arcos congruentes, sectores congruentes, cuerdas congruentes. Entonces nosotros podíamos también utilizar este teorema. Con cualquiera de los dos salía la demostración. Bueno, aquí hemos utilizado la parte 1. Pero la fuerza está en el teorema 6.14 y acá también en la página que me decía el compañero, sí nos ayuda también esto, que existe una correspondencia biunívoca entre el sector y el arco, entre el sector y el ángulo. Entonces, si se corresponde este sector con este sector, entonces se corresponden también en la congruencia los ángulos al centro, los arcos al centro y también las cuerdas. Entonces, gracias al teorema 6.8 y al teorema 6.14, es que toditos estos se pueden demostrar del 1 al 5. Sino que hay que hacer la demostración en el razonamiento de que la correspondencia en la congruencia es biunívoca, es decir, que a cada sector, ¿sí?, le corresponde
un único arco, una única cuerda. Y por lo tanto, si dos sectores, por ejemplo, tienen o son congruentes, entonces las cuerdas y todos los demás elementos, cuerdas, arcos y ángulos también serán congruentes. Y acá también hemos utilizado el tema de la propiedad reflexiva para poder separar, o sea, como para poder visualizar a esta circunferencia como si fuesen dos y tomar los elementos de la una y los elementos de la otra como el uno congruente con el sector de la una como congruente con un sector de la otra, para poder entrar en este teorema en el cual existe una correspondencia entre circunferencias congruentes. Espero haber podido ayudar en el razonamiento, sobre todo de cómo es que se van tomando los elementos y los teoremas que se hayan visto anteriormente. Ya, no sé si hay una pregunta. Ya, entonces solamente está un ejercicio, ¿no? Que no me acuerdo cuál es. Este de acá me parece que es el teorema 617 para demostrar. Pero ya algo ya lo hicimos aquí. Escribirán bonito nada más, no harán un copia y pega. Ya, si desean salir, entonces están autorizados a salir y nos vemos la siguiente semana. Doctor, una pregunta, la lección de mañana, ¿hasta dónde va? Hasta lo que acabamos de revisar, más bien de una vez señalaré. Hasta aquí, ¿no? Esto no vimos. Hasta la página 171. Va la lección. A las 7:30, bueno, yo estaré viendo cómo está el aula, como ya habíamos quedado, y les enviaré un mensaje. Ah, por cierto, a ver, ¿quién de ustedes? Al presidente le vamos a pedir, ahorita que me estoy acordando, al presidente le vamos a pedir que nos ayude, ¿cómo es? Creando el grupo.